Díganme si ya la ven. Sí, sí, ya sé. Bien, bien. Bueno, entonces acá, este es el ejercicio que les voy a mostrar. Eh, la base de datos, digamos, el esquema de la base de datos, ¿sí? Es parecido al que tienen ahí arriba, ¿está bien? Es para los que para los que son recursantes posiblemente ya lo conozcan, y para los que no, para los que recién hacen este cuatrimestre, bueno, no es exactamente como la del TP, pero se parece muchísimo, digamos, ¿está bien? En el TP, usted ve mi puntero, ¿no? Sí. Sí, se ve. Bien. En el TP usted tiene una tabla acá intermedia, ¿sí? Que dice qué cliente tiene qué tarjeta, digamos, la tienen acá entre medio, digamos. Pero el resto más o menos es igual, o sea que se dan una idea, o sea, si estuvieron trabajando con el TP, pueden darse una idea de cómo funciona esto, ¿no? Bueno, es lo mismo, es un complejo de cabañas, así que pueden reservar, digamos, usuario llama, ¿sí? Estos son los clientes que están registrados, pueden llamar y hacer una reserva, ¿sí? Se anota acá el total de lo que pagó por el total de los días, digamos, o sea, todos los días, ¿sí? Si reservó 5 días y sale 10.000 pesos, bueno, acá en total estará 50.000 pesos y pagado es un valor booleano, digamos, que dice si ya está pagado o no. Y después tienen en disponibilidad, sería día por día, ¿sí? De los que reservó. Si reservó, no sé, del 1 al 5 de mayo, acá estará 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo, 4 de mayo, 5 de mayo. ¿Sí? Cuando crean disponibilidad, esto se llena y el ID de reserva está vacío. Y después cuando la persona efectivamente reserva, ¿sí? Se completa esta ID de reserva para todos iguales, ¿sí? Para estos 5 ID iguales con el mismo ID de reserva. Digamos. ¿Está bien? Este valor es un valor individual por día. ¿Okay? Bueno, y el resto lo conocen, digamos. No necesitan, no vamos a usar esta parte de acá abajo, así que esta parte no la vamos a necesitar para resolver el enunciado. Bueno, y complejos y cabanas. Entonces, el enunciado lo que pide es que escriban un procedimiento que reciba como parámetro un complejo, es decir, van a pasar un ID acá de complejo, ¿sí? Y un mes, y ustedes tienen que crear un cursor que almacene el DNI, el apellido y el nombre del cliente, ¿sí? Ordenado por apellido y nombre, y el total pagado en reservas por ese cliente, para ese complejo, para ese mes y para el año actual. ¿Está bien? Acá abajo yo les pegué una idea, digamos, de cómo se vería si esos datos los cargaríamos en una grilla, digamos. Es decir, este sería nuestro cursor, ¿sí? Nuestra grilla enlazada al cursor este que creamos nosotros, donde tendríamos los DNI, ¿sí? Por un lado, por el otro lado el apellido y el nombre, ¿sí? Que estén, atención, que están ordenados, ¿sí? Por apellido y nombre. No sé si acá, bueno, nada, pensé que por ahí estaba repetido, pero bueno, está ordenado por apellido y nombre, ¿sí? Y este es el total de las reservas de esta persona, ¿sí? Para el mes que no hayan pasado como parámetro para ese complejo, ¿sí? Y en el año actual, ¿sí? Y además de eso, lo que dice es que tenemos que hacer un total general, es decir, que tenemos que sumar, digamos, todo esto, todos estos valores que están acá, los tenemos que ir sumando o sumando lo último, como nosotros queramos, y lo vamos a tener que retornar en el proceso. El detalle acá que yo les puse entre paréntesis, ¿sí? Es este. Porque ¿qué pasa si nos pasan, por ejemplo, mayo y la persona reservó, no sé, 3 días de abril y 4 días de mayo? Bueno, se considera igual, digamos,
como que sí, está dentro del mes que nos están pasando, entonces tenemos que tener en cuenta este valor total en esa grilla, digamos. ¿Ven? O sea, con que ya haya un solo día en el mes que nos pasan como parámetro, consideramos la reserva entera y debería figurar en esta grilla. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Primero empezamos por ahí. Si alguien tiene dudas de lo que hay que hacer, pregunte ahora, así después no se pierden. No sé si pudieron capturar la pantalla, por ahí capturen la pantalla y la tienen por ahí chiquita a un costado mientras lo resolvemos. ¿Se entendió el problema? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno. Profe, yo tengo una duda. Sí. Yo llegué un toquecito más tarde. Sí. Esto sería para el trabajo práctico 1, ¿no? No. ¿Cómo para el trabajo práctico 1? No, esto es un ejercicio. La semana que viene tiene el parcial. Es un ejercicio tipo parcial. ¿Está bien? Es un repaso para que vean más o menos el estilo de los problemas que tienen que resolver en el parcial. Ah, bueno. ¿Ok? Bueno, para todos los que entraron tarde, la idea es que usemos los primeros minutos de la clase para resolver un enunciado tipo parcial, en la parte de programación estamos hablando, ¿no? Para resolver un enunciado tipo parcial, para que ustedes vean más o menos de qué se trata, y después usar el resto de la clase para contestar dudas o preguntas que le hayan quedado. ¿Está bien? Bueno. Entonces, lo voy a ir resolviendo acá en el blog de notas. Profe, ¿podría mostrar de vuelta el enunciado? Sí. Ahí va. A ver, ¿saco captura? Dale. Sí, para los que entraron más tarde, si quieren, sáquenle una captura. ¿Sí? ¿Podría acercar un poquito más para que se vea bien el texto? Por lo menos el texto y un zoom. Sí, a ver si puedo Un agrandarlo. zoom del texto. Porque el modelo... Ahí arriba en el medio, ahí. Me parece que ahí sí se ve bien. Ahí se ven. Si quieren, lo de abajo total no es importante, para que tengan una idea nomás de lo que uno espera de la salida. Así que lo importante es la parte de acá arriba, digamos. Sí, díganme si está ok, si todos pudieron capturar Gracias, ahí. profe. Sí, dijeron que sí. Bien. Bueno. Entonces, lo voy a dejar por ahí atrás, así podemos ir corriendo y mirando. Entonces nos pide que hagamos un procedimiento, ¿sí? Entonces, empezamos con la palabra clave procedure. ¿Sí? El nombre del procedimiento, el nombre que ustedes quieran. Vamos a ponerle pavos. ¿La letra está lo suficientemente grande? ¿La ven bien? Por acá Sí. está. Bien. Entonces, nos pide que el procedimiento que hagamos va a recibir como parámetros, por un lado, el ID del complejo, ¿sí? Vamos a ponerle ID.com, ¿sí? El ID del complejo. Por otro lado, nos van a pasar un mes, ¿sí? Nos interesa saber la recaudación de ese complejo para un mes determinado, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Nos dice que, además de crear el cursor ese, que fíjense que en todos los ejercicios que hicimos, o sea, nosotros creamos el cursor adentro del procedimiento o adentro de la función, porque eso forma parte de la sesión de trabajo y queda disponible para todos los formularios y para los otros procedimientos. Así que eso no va como parámetro, pero sí nos dice que además de eso tenemos que devolver un total, ¿sí? Que sume toda la recaudación de ese complejo en ese mes. Así que, como es un procedimiento, ¿sí? No nos queda otra que pasarle un parámetro, ¿sí? Que es el que luego vamos a cargar con ese total, ¿no? Está claro eso, ¿no? No podemos,
no podemos hacer un procedimiento, no podemos hacer un return, digamos. No es una función. O sea que necesitamos sí o sí brindarle un parámetro para que pueda devolvernos ese resultado. ¿Sí? Vayan cortándome, ¿eh? No, yo no tengo problema. Entonces, total P. ¿Sí? Total P. Ahí vamos a devolver, en esta variable, vamos a devolver el total del procedimiento. Que sería la recaudación total de ese complejo para ese mes. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Crear el cursor. ¿Cómo? Crear el cursor. Sí, iba a decir eso. O sea, como sabemos que necesitamos devolver un cursor, digamos, con la información, lo primero que podemos hacer es crearlo para después no olvidarnos, digamos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos? Y el cursor. Y ¿sí? declaro los campos. Un nombre, ¿sí? Un nombre al cursor. No sé, temp, si quieren. Y tenemos que declarar los campos. Bien, ¿qué nos pedía? DNI, Bien. apellido y nombre. Apellido y nombre. Y Bien. total pagado en la reserva. Bien. Bien, DNI, ¿de qué tipo? Numérico. En realidad, digamos, el tema de DNI es... en realidad es un ID el DNI. O sea, ustedes no van a hacer cuentas con el DNI. No tiene sentido sumar 2 DNI, por ejemplo. Porque Sí. son números, pero en realidad son identificadores. Así que a mí me gusta más definirlo como carácter. ¿Está bien? Carácter de 10, o sea, queda a criterio de cada uno, pero a mí me parece que no tiene sentido definirlo como numérico, siendo que, no sé, más adelante se le ocurre a alguien que van letras en el DNI y sumar cosas, sumar DNIs o multiplicar DNI por un valor o cosas por el estilo, yo no le veo sentido. Así que lo voy a definir como carácter, ¿sí? Pero no hay problema si quieren ponerlo numérico. ¿Qué más? El apellido me dijeron. Vamos a ponerlo todo en minúscula para no confundirnos después. Apellido, nombre. ¿Sí? Sí, carácter. Vamos a ponerle, vamos a ser generosos, 50. ¿Sí? O 100 si quieren, total. No hay problema. ¿Y qué más? Y lo pagado de la reserva. Sí, total pagado, vamos a ponerle. ¿Sí? Total pagado, numérico. ¿Sí? Qué sé yo. Vamos a poner así. 10.2, ¿le parece? 10 lugares con 2 decimales. ¿Sí? Bien. Entonces ahí creamos nuestro cursor. Bien. Ahora, esta es la parte, creo que es la parte más importante cuando ustedes resuelven un procedimiento, y es saber de dónde van a empezar. ¿Está bien? Es clave saber desde qué tabla van a empezar. O sea, a ver, primero, tienen que identificar cuáles son las tablas que tienen la información que ustedes necesitan. O sea, cliente la necesitamos porque necesitamos sacar el DNI, necesitamos sacar el apellido y el nombre. De tarjeta no nos hablaron nada, así que esta tabla en principio no la necesitamos para nada. Reserva, ¿voy a necesitar reserva? Bueno, dijimos que tengo que sacar el total de lo pagado, ¿está bien? Y aparte, la única que me vincula el tema de las reservas con el cliente es reserva. Fíjense que el ID cliente está acá. Después ya para este lado de acá ya se usa el ID de reserva. O sea que reserva sí o sí la voy a necesitar para vincular al cliente con lo que reservó, digamos. Así que esta tabla la voy a necesitar. O sea, clientes, reserva, disponibilidad. ¿Voy a necesitar disponibilidad? Y sí, porque fíjense que acá tengo la fecha
O sea que si me pide de un mes determinado, necesito saber en qué fecha se reservó. Y esa información está en disponibilidad en el campo fecha. Así que disponibilidad la voy a necesitar de alguna manera. Y fíjense que disponibilidad es relacionada con una cabaña. ¿Está bien? Es la disponibilidad de una cabaña en una fecha. Pero a nosotros no nos pasan una ID de cabaña, nos pasan una ID de complejo. ¿Está bien? O sea que esa información de qué cabaña está en qué complejo no está acá, sino que está acá. ¿Está bien? Así que cabaña la vamos a necesitar porque me vincula el complejo y la cabaña. Y de complejo, en principio, ahora no la necesitamos porque en ningún momento nos piden ni el nombre del complejo. No van a pasar un ID, pero que ya lo tengo acá en cabaña. Así que esta tabla complejo, en principio no la necesito. Y mucho menos complejo servicio. Y servicio de eso no habla nada el enunciado. Así que estas 3 tablas de acá no la necesito. Y esta tabla de acá tampoco la necesito. Así que... Profe, Sí, una consulta. sí. Si hubiésemos arrancado por complejo, estaría mal porque estaríamos haciendo como un trabajo extra, ¿no? Vos querés arrancar... A ver, no es que hay una sola forma de resolverlo, digamos. Yo le voy a contar la que a mí me parece que es la más cómoda. Vos querrías venir acá para saber qué. Para Querrías saber qué acá. ID complejo es. Sí, eso te lo pasan como parámetro, así que eso no necesitas venir acá. O sea, puedes Es ir un parámetro. directamente a Es un cabañas. parámetro, fíjate, es este parámetro. Claro, por eso, pero lo voy a comparar con el ID complejo de cabañas, ¿no? De complejos. Bueno, entonces no empezás por complejo, empezás por cabaña. Claro, no, pero yo digo, si yo hubiese comparado con el ID de complejos, estaría haciendo como un paso extra No, es que ¿para qué innecesario. compararías acá? No tiene sentido. ¿Para sacar qué información? Claro, No, este ID de complejo acá abajo, es exactamente este ID de complejo que está acá, digamos. ¿Está sí, bien? Así sí, que sí. no tiene sentido usar esta tabla para nada. La Bien. pregunta podría ser, bueno, ¿puedo empezar por cabañas, digamos? Y bueno, me parece que se lo va a complicar un poquito. ¿Está bien? Porque, ¿cuál es la clave acá? ¿Cuál es la clave del enunciado? Fíjense, cada persona, ¿sí?, tiene que aparecer una única vez. ¿Está bien? Cada persona tiene que aparecer una única vez. Quiere decir que si vos empezarías por acá a buscar toda esta información y después va a clientes, ¿sí?, y después, no sé, este mismo cliente te reservó en otra cabaña, ¿está bien? Entonces vos a lo mejor agregaste a Aguirre Marcelo una vez porque reservó en la cabaña, no sé, 35, pero después él mismo reservó a fin de año, a lo mejor esto fue a principio de año. Bueno, es para el mismo mes, pero bueno, a principio de mes, pero a lo mejor reservó para el fin de mes, ¿sí?, otra cabaña, ¿está bien? Entonces, te aparecería 2 veces, digamos, ¿está bien? Y esa no es la idea, ¿está bien? La idea es que cada cliente aparezca una única vez, ¿está bien? Y eso te da la pauta de que tenés que empezar por cliente, ¿está bien? Bien, no se me hubiese ocurrido. ¿Está bien? Profe, una consulta. Cuando nos dan un enunciado de este tipo, asumimos que ya los valores que pasan como parámetros ya están validados, ¿no? No hace falta validarlos por el estilo. En realidad, digamos, se puede pensar de 2 lugares. Si hay que validar algo, el enunciado te va a decir, tiene que validar los parámetros. ¿Está bien? Se asumen que son... Si no dice nada, vos asumís que esos valores son correctos. ¿Está bien? A veces lo que hay en los exámenes, hay como 2 partes, digamos. Está la parte del procedimiento y hay otra parte más en donde ustedes construyen el formulario. Entonces las validaciones en realidad las hacen sobre el formulario. ¿Está bien? No es que el usuario ingresa el ID de complejo, sino que hay un combo y el usuario selecciona el ID de complejo, entonces no hay chance de que haya un ID mal, digamos. Y no sé, el mes, por ejemplo, no lo ingresa, sino que también hay un combo que está encargado todos los meses y lo elige, digamos.
O sea, como mucho tenés que validar en el formulario de que eligió un complejo y un mes, pero si los eligió, están bien, digamos. ¿Está bien? ¿Y ese combo lo tendríamos que armar nosotros o no? Lo tienen que crear ustedes, claro. Ah. Lo tienen que crear ustedes. Pero bueno, en el caso que haya... esa parte es difícil que se equivoquen en eso. En general, esa parte siempre la hacen bien, digamos. La parte del procedimiento es lo que es un poco más complejo. Igualmente, como les digo, si no dice que ustedes tienen que validar los datos, no lo validan. ¿Está bien? Si no dice que hay que validarlo, no lo validan porque ustedes asumen que eso se validaron antes. Ahora, si el enunciado dice valide que el campo sea válido, valide y tampoco está mal si quieren hacerlo, obviamente, ¿no? ¿Y lo validarías en el lost focus de alguno de, por ejemplo, si hay que apretar un botón para poder crear esa tabla? Sí, en el lost focus podría ser, sí. O antes de, no sé, me imagino cómo sería el formulario, me imagino que hay un combo que elegís el complejo, un combo que elegís el mes, y después habrá un botón que dice, no sé, calcular, o algo así. A lo mejor lo pondría directamente en el botón. Antes de llamar al procedimiento que estoy creando, valido que los dos datos sean correctos, digamos. ¿Está bien? Pero lo pondrías, por ejemplo, no en el mismo procedure, sino en el comando del botón, pero antes de iniciar el procedimiento. Claro, por eso te digo. O sea, vos tendrías un combo que a lo mejor inicializaste en el init del formulario. Tenés un combo con los complejos. Tenés un combo con los meses, ¿está bien? Que también lo inicializaste en el init del formulario, por ejemplo. Y después tenés un botón que dice calcular o dar resultado, lo que sea, y eso llama a este procedimiento que tenemos que crear nosotros. Bueno, antes de llamar a ese procedimiento, ahí mismo en el clic del botón, valido que el usuario haya elegido efectivamente un complejo y que haya elegido efectivamente un mes. Si no lo eligió, le saldrá un mensaje que dice debe elegir un complejo o debe elegir un mes. ¿Está bien? Perfecto. Y si no, inicio el procedimiento. Y si está lo de OK, pasa y envía esos datos al procedimiento. Perfecto, gracias. Nada. Bueno. Nicolás hizo una pregunta. Dice que si puede repetir lo de recién. No sé qué parte no entendió, Nicolás. Dale, Nicolás, decilo. Si tenés micrófono, por micrófono. Sí, yo porque no estoy viendo. Lo escribió en el chat. Sí, lo escribió en el chat. Lo de validación. Bueno, no sé si recién con lo que le expliqué a tu compañera quedó claro. Me parece que es que no entendió la parte de que, por ejemplo, los meses pueden estar en un combo y se selecciona. Claro. O sea, ¿cuál es la idea? O sea, a ustedes les piden, ¿sí? A ustedes les piden este procedimiento. ¿Está bien? Ustedes hacen el procedimiento y la parte 2 del ejercicio, ¿sí? En general, lo que es les pide que armen un formulario que tiene, por ejemplo, tiene un combo en donde está la lista con todos los complejos, tienen otro combo que está la lista con todos los meses, tienen un botón calcular, ¿sí? Que llama a este procedimiento que crearon en el punto 1, y abajo tiene una grilla, ¿está bien? Como la que ven acá, pero inicialmente está vacía. Entonces, cuando ustedes apretan ahí, cuando apretan el botón, o sea, eligen un complejo, eligen un mes, apretan el botón calcular, eso llama al procedimiento, se hacen todos los cómputos, queda este cursor temporal disponible, ¿sí? En la sesión de datos, queda el cursor temporal disponible, y entonces lo que hacen después de llamar al procedimiento es enlazar este cursor temporal, ¿sí? A la grilla. ¿Está bien? O lo enlazan antes, es lo mismo, cuando haga el cómputo y los datos estén disponibles, como está enlazado, se actualiza, digamos. ¿Está bien? Como mucho tendrán que hacer un refresh o algo por el estilo. ¿Está bien? Y entonces, ¿cómo funciona lo de las validaciones? Bueno, si no indica acá que hay en el procedimiento, en la parte 1, que hay que validar los datos no se validan, ¿está bien? Porque se asume que los datos se validan en el formulario. ¿En qué parte del formulario? Bueno, eso depende de cada uno. Ahí tu compañera propuso
ponerlo en el lost focus. Y otra alternativa es, antes de llamar al procedimiento, ¿sí? Validar que el usuario haya elegido efectivamente un complejo y que haya elegido efectivamente un mes. Si no eligió un complejo... Eso también se puede hacer en el evento click, en la validación. Ujú. Me parece que era la otra opción, ¿no, Javier? Sí, sí, eran las dos que habíamos dicho. Claro. Bueno. Sí. Acá ya les digo, cuando hay combos, ¿sí? Cuando hay combos, o sea, lo único que tienen que validar es que haya elegido algo, o sea, que no esté vacío, digamos. Por ahí, si tienen que validar un cuadro de texto, ¿sí? Lo pueden hacer, como les digo, lo pueden hacer en el lost focus o lo pueden hacer antes de hacer clic en el calcular, ver que todos los datos que le van a pasar al formulario sean válidos, digamos. Al formulario, perdón, al procedimiento, todos los datos que van a pasarle que sean válidos. Sí, dice que ya entendió. Bien, perfecto. Bien, entonces, bueno, creamos el cursor, entonces voy a empezar seleccionando clientes, como les dije. Bien, selecciono clientes, voy a ir recorriendo los clientes. Ahora, había un detalle de clientes. ¿Qué nos pedía de clientes? Fíjense. Que no se repitan. Que no se repitan, sí, pero y aparte, ¿qué decía? Ordenado. Tiene que estar ordenado, ¿está bien? Si ustedes recorren, ¿sí? Clientes, si ponen un select y hacen directamente un scan, ¿en qué orden lo va a recorrer? Bueno, en el orden que se cargaron. Va a ir arriba de toda la tabla y va a ir uno por uno, ¿sí? Lo va a ir recorriendo y en el orden, en cualquier orden. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Después de eso, cuando terminan todo, crean el cursor temporal, tendrían que activar el cursor temporal, hacer un sort del cursor temporal para ordenarlo con algún criterio o algo por el estilo. Lo que es más sencillo es, ¿cómo hago si yo quiero recorrer clientes, ¿sí? En orden? En el orden este que nos pide, por apellido y después por nombre. ¿Qué puedo hacer? Índice. Crear un índice. Exactamente, puedo crear un índice y activarlo. ¿Sí? Entonces, en el procedimiento no creamos el índice, sino que lo activamos. ¿Sí? Set order to índice apenon, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el índice apellido nombre. Y en general se pide, ¿sí? Que también está escrito en el enunciado. Yo acá el enunciado se los resumí bastante. En realidad, cuando hagan la evaluación, está más detallado, ¿está bien? Les dice respecto de los índices, que si van a usar un índice, ¿sí? Que digan cuál es la expresión del índice que usaron. Como les digo, está lo de las validaciones. Yo les resumí solamente lo que necesitábamos, ¿sí? Entonces, acá yo le voy a tener que decir, bueno, cuál es la expresión del índice. ¿Sí? Cuando creé el índice, digamos, ¿qué hice? El índice es un all trim, ¿sí? De apellido. ¿Sí? Quiero ver acá. ¿Sí? Apellido, bien. All trim, por las dudas, le saco los blancos. ¿Sí? De nombre. Sí, ese sería mi índice. Cuando creé mi índice apenom, ¿sí? Hice apellido y nombre concatenado, sacándole los blancos para que me los ponga en el orden que yo quiero. Y acá simplemente lo activo, digamos. Entonces vos asumís que el índice ya está creado. Sí, no, bueno, o que lo creé yo con esta expresión, digamos. ¿Está bien? Sí, asumo que lo creé antes con esta expresión, digamos. Ah, ok.
¿Está bien? Nosotros tendríamos que aclarar en el examen, por ejemplo, esa expresión. Sí, se los Ok. dice, digamos, el enunciado le dice que si necesitan crear un índice, si hay un índice obvio, no, digamos, ¿está bien? Claro, como DNI, por ejemplo, sería obvio. Claro, eso, los índices obvios no, pero por ejemplo, que ustedes lo crean específicamente para resolver el procedimiento, ponen cuál es la expresión del índice que necesitan. Profe, una consulta. Sí. En este caso, ¿cuál sería la diferencia de ordenarlo, o sea, creando el índice compuesto o ordenarlo directamente por apellido? Y que si hay dos apellidos igual y dos nombres distintos, te los puede poner en cualquier orden. Qué sé yo, Pérez. Hay claro, dos o sea... bien, está bien. Pero Pérez, si está, no sé, Pérez Juan, Claro, Pérez sí. Pedro, necesito que esté ordenado por apellido y por nombre, ¿no? ¿Está bien? Gracias. Nada. Profe, ¿por qué es necesario poner el LOL trim? ¿No se podría poner directamente hacer la concatenación con apellido y nombre solo, si son del mismo tipo de dato? El all trim solo te saca los blancos. Es para asegurarnos de que los datos que están guardados en la tabla cliente no tenga blancos. Porque si hay blanco, eso te cuenta como un carácter. Y el blanco es, no sé, el carácter 32. Entonces, por ahí vas a ver arriba que te aparece un Pérez y abajo te aparece Aguirre. Y vos decís, ¿cómo Pérez está antes que Aguirre? Bueno, no es que está antes, es que adelante tiene un blanco y cuando los ordena alfabéticamente, el carácter blanco es 32 y entonces te queda primero, digamos. ¿Me entiendes? Es para asegurarnos. Si estamos seguros que en la tabla clientes están los datos perfectamente, o sea que todos los apellidos no tienen blanco adelante y atrás y que todos los nombres no tienen blanco adelante y atrás, no haría falta. Pero como no estamos seguros de eso, ponemos el all trim. ¿Está bien? Listo, claro? gracias. Entonces ahora sí vamos a hacer un scan. Elijo, estoy en la tabla cliente, tengo la tabla cliente ahí activa. Sí, activé el índice y ahora voy a hacer un scan. ¿Y por qué no usaríamos un SIC en este caso si activamos el índice? Porque no es principal. ¿Un SIC qué? ¿Para qué quieres buscar? Porque no, claro, no vas a buscar el ID complejo acá. No. Claro. No, si estoy en la tabla cliente. Claro, en la tabla cliente no hay ID complejo. Está bien. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué voy a hacer? Yo voy a recorrer acá uno por uno, ¿sí? Elijo el primero, ¿está bien? Activo esta, está la tabla cliente activo. Busco el primero, ¿está bien? Saco los datos que necesito. ¿Qué datos necesito? Necesito el DNI, el apellido y el nombre, que son los que voy a necesitar poner acá, ¿está bien? Saco estos tres datos de acá y con esta información de DNI me voy a venir acá al lado, digamos. Voy a ver los datos de reserva, ¿está bien? Ya vamos a ir avanzando y se van a ir dando cuenta. ¿Está bien? Bien, entonces hago un scan. Bueno, para cada cliente nuevo tengo que calcular la suma del monto, así que voy a inicializar este total parcial en 0. ¿Sí? ¿Y qué datos necesito de ahí? Como le dije, bueno, necesito guardarme la ID del cliente. ¿Sí? Que es el campo, ¿sí? Es el campo DNI en la ID del cliente. ¿Qué otro campo necesito? Necesito el apellido. ¿Sí? Y necesito el nombre. Esos son los datos que necesito de esa tabla. ¿Está bien? Me los guardo en variables. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. En el parcial nosotros siempre usamos base de datos, ¿no? Sí. ¿Y no es mejor después usar el cliente punto apellido porque si recorro todos los clientes y guardo 3 millones de clientes, estoy un montón de veces guardando datos que no me sirven? ¿Cómo guardando? Hasta ahora estamos de acuerdo de que por ahí estoy creando 3 variables, ¿sí? Que son 3 variables nada más,
ID cliente, apellido y nombre, cuando en realidad a lo mejor más adelante voy a poder hacer un cliente.DNI, cliente.apellido y cliente.nombre. Pero son 3 variables nada más, ¿eh? No son 1.000.000 de variables, no son 1.000.000 de datos. Claro, son 3 variables que va a pasar por todos los clientes, esas 3 variables. Siempre va a tener que pasar por todos los clientes. ¿Cómo sabes si no para cada cliente si hay reserva o no? Sí o sí lo va a tener que recorrer todo. No te Sí, queda eso otra. sí. Y bueno. Pero en vez de guardar en variables, usar el cliente.nombre. Sí, es lo que te digo. Por ahí te ahorras 3 variables, digamos, y haces, no sé, puede que el código sea un poco más sencillo si vos ya tenés las variables guardadas. Aparte, o sea, la ventaja de esto, o sea, te ahorraste 3 variables, o sea, no te ahorraste nada. Creo que esto lo hace más claro. Y aparte, ¿qué ventaja tiene esto? Que si alguien te llegó a mover los punteros por alguna razón, vos lo tenés guardado en una variable, digamos. ¿Está bien? Okay. No debería pasar, pero podría pasar. ¿Está bien? Entonces, por 3 variables, apellido, nombre y cliente, son 3 variables nada más, creo que no vale la pena ahorrarse esa. No estamos buscando el código súper óptimo, digamos. No es que estamos usando 50 megas de más. O sea, estamos usando nada de más. Son 3 variables. Bueno, entonces ya saqué los datos que necesito de esa tabla, ¿sí? Y ahora entonces hago... Ya saqué la información de esta tabla que necesito. Entonces ahora voy a venir acá, ¿sí? A la tabla de reserva para sacar la información que necesito de ahí. Voy a reserva. Profe, ¿no cerramos el scan? ¿Cómo? No, todavía no. Todavía no. Si tengo que hacer muchas cosas todavía. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo cierro el scan acá? ¿Qué pasa si yo... ¿Te vale solo cliente? Solo me quedo con el último cliente y el total siempre vale 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si yo hago un scan acá. Sí, yo pensé que lo abríamos en cada tabla, por eso. ¿Cómo? Pensé que lo abríamos una vez en cada tabla. Cuando seleccionamos cliente, después reserva y así. ¿Qué cosa quieren abrir en cada tabla? Que pensé que el scan se ponía cada vez que abría una tabla. No. El scan lo que te hace es, te recorre registro por registro cada una de la tabla que esté activa. O sea, vos agarraste, elegiste cliente como activa, scan. Eso va a ir recorriendo uno por uno los registros de clientes. ¿Está bien? Si yo hago un scan acá, ¿qué hace esto? Abre clientes. Se pone en el primer registro, pone total parcial en 0 y empieza a recorrer. Taca, taca, tac. Me asigna la variable con el primer registro de cliente. Me asigna la variable con el segundo, con el tercero, hasta que llega al final de clientes. Y en estas variables me quedó guardado el último ID de cliente, el último apellido, el último nombre y total parcial sigue siendo 0. O sea, si yo cierro el scan acá, es un errorzazo, digamos. No hice nada, no me sirvió para nada este scan. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí. Sí. Bien. Profe. Bien. Sí. Disculpe. Sí. Entonces vamos a usar el mismo scan, vamos a leer todas las tablas y ahí al final... No dije eso. No. Este scan me va a ir recorriendo uno a uno los registros de clientes. Uno a uno los registros. Voy a necesitar otros scan para ir recorriendo. ¿Está bien? Ya vamos a ver. No nos apuremos. Okay. Este scan de acá va recorriendo uno a uno los registros de clientes. ¿Está bien? Entonces, se paró en el primer registro de clientes. ¿Está bien? Vino acá, a esta tabla. Se paró en el primer registro. ¿Qué dijo? El primer registro es 30.435.273. DNI. El apellido es Aguirre, porque lo tenemos ordenado ya en orden, ¿no? El apellido es Aguirre, el nombre es Juan. ¿Está bien? Me guardo esos 3 datos acá en mis variables y ahora vine acá, a reserva. Acá tengo el puntero, está en el primer registro, ¿está bien? Cuando este scan haga un scan, va a pasar al siguiente registro de cliente. Pero por ahora está en el primero, ¿está bien? Saqué esta información que necesito.
y me vine a reservas. ¿Está bien? Digo, bueno, ahora la tabla activa es reserva. Acá. ¿Sí? Ustedes imagínense, ¿sí? Háganse la idea de que cada una de estas tablas tiene un puntero que está apuntando a cuál era el registro activo. No es que cuando ustedes se van acá, hay un solo puntero y el puntero que está acá se viene acá, digamos. Cada una de las tablas, cuando ustedes hacen un scan, tiene un registro activo. Ustedes abrieron cliente, empezaron el scan, tienen un registro activo que le dice, bueno, yo tengo que recorrer todos estos registros de cliente. Ahora estoy en el primero. ¿Está bien? Ahora vengo acá, hago reservas. Ahora voy a hacer un scan en reserva. Quiero ir recorriendo todas las reservas que hizo este cliente. ¿Está bien? Entonces, acá tengo un puntero que me está apuntando al primer registro. Ahora voy a hacer un scan sobre esta tabla. ¿Está bien? Que va a ir recorriendo todos los registros de esta tabla. Este quedó inmutable ahí, está en el primer registro. No se movió. Ahora voy a recorrer esta tabla porque necesito todos los registros de reserva que hizo este cliente. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso. Voy a hacer un scan, otro scan, ¿sí? Voy a hacer un scan, pero le voy a poner un filtro. No quiero que me escanee todo, no quiero todas las reservas. ¿Cuáles son las reservas que me interesan? La del cliente. Ese cliente. Exacto. Son las de ese cliente en particular. Entonces le voy a decir que el ID de cliente que me escanee, pero solo para los ID de cliente que sean iguales a ¿qué cosa? A este. ID clear. ¿Sí? Que es el cliente que estoy mirando acá en cliente, que es el registro activo. ¿Sí? Para su compañero que me preguntó antes, ¿qué podría haber puesto acá? En vez de ID clear, podría haber puesto clientes.dni, por ejemplo. ¿Está bien? Lo podría haber hecho, ¿está bien? Pero creo que así queda más claro, digamos. Entonces, ¿y qué más, digamos? ¿Qué necesitas además de esto? ¿Qué condición? Bueno, le voy a decir que lo haya pagado realmente. ¿Está bien? Ese pagado es una variable booleana que decía si sí o no. ¿Está bien? ¿Sí? Ya les digo, estos detalles, porque este esquema era el esquema del trabajo práctico, ¿sí? Que estaban trabajando los chicos que resolvieron este parcial, entonces sabían perfectamente qué era cada campo y eso. ¿Está bien? Ustedes van a tener el suyo, digamos, el que están trabajando ahora, no va a ser este. Nosotros no vamos a venir a decirles, miren, este es el esquema que queremos que resuelvan ahora, porque eso les llevaría mucho tiempo. Le tendríamos que explicar qué es cada uno de los campos y cómo se relaciona y cuál es el negocio, cómo funciona. No, este esquema va a ser el esquema que ustedes conocen. ¿Está bien? Bueno. Entonces voy a escanear para ese cliente, ¿sí? Y lo único, le voy a pedir que ya lo haya pagado, que haya pagado esa reserva. Bien. Entonces, voy a venir acá. Bien. Y entonces, de esta tabla, ¿cuáles son los campos que necesito, digamos? Que me Y de reserva. El ID de la reserva, ¿sí? Me lo voy a guardar. Total. Variable. Lo mismo que le contesté a su compañero para antes, podría servir igual para ahora. ¿Por qué voy a guardar ID de reserva? Si yo podría hacer reserva.id reserva. ¿Pueden hacerlo? Perfectamente. ¿Está bien? Pero creo que esto le da claridad creándose la variable. Yo digo, bueno, esta variable la voy a necesitar, el ID de la reserva. ¿Y qué otro dato necesito de ahí? El total pagado. El total. ¿Sí? El total que pagaron por esa reserva. ¿Sí? Esto es total. Bien. Y ahora, ¿sí? Uno podría estar tentado a decir, bueno, estuve acá, ahora voy a venir acá, en disponibilidad. ¿Por qué no puedo venir a disponibilidad?
¿Por qué no puedo venir acá ahora? Porque necesitaría el ID de la cabaña para ir. Claro, muy bien, porque este dato no lo tengo. Yo no sé cuál es la cabaña que tengo que buscar. Yo sé cuál es el complejo, pero no la cabaña. ¿Está bien? Entonces, ¿a dónde voy a tener que ir primero? Voy a tener que ir a esta tabla. ¿Sí? Ahora voy a tener que ir a la tabla cabaña para ver qué cabañas son del complejo que me dieron. Entonces, hago un select de cabañas. ¿Sí? Y ahora acá voy a armar otro scan. ¿Por qué? Porque yo quiero... ¿Cuáles quiero que me recorra acá? La de la... No, la del complejo. La del complejo, muy bien. Entonces, yo quiero solamente que me recorra para aquel ID complejo se llama, ID complejo, igual a qué? ¿Cuál es el ID complejo? IDCOM, muy bien. Es el ID que me pasaron acá arriba como parámetro. ¿Está bien? Entonces esto me va a recorrer y me va a recorrer solamente aquellos registros, ¿sí?, que coinciden con el ID de complejo que me pasaron como parámetro. En realidad yo lo único que quiero sacar es el ID de la cabaña. ¿Está bien? Entonces voy a escanear ahí y entonces, de nuevo, ¿qué dato me interesa acá? ID de cabaña. El ID de la cabaña, es el único dato que me importa, digamos. El ID de cabaña es igual a ID cabaña. Muy bien. Entonces ya tengo el ID de la cabaña. Entonces ahora sí puedo ir a disponibilidad. ¿Está bien? Porque ya tengo la información de la cabaña. Entonces ahora puedo ir a disponibilidad. Entonces voy a ir acá. Voy a hacer un select de disponibilidad. Voy a hacer un select de disponibilidad. ¿Y ahora qué tengo que hacer acá? En realidad yo ya sé, o sea, a ver, toda la información que necesito para llenar este cursor, ¿la tengo? ¿Tengo el DNI de la persona ya? Sí. Sí. ¿Tengo el apellido y el nombre? Sí. Sí. ¿Tengo el total pagado? Nunca lo acumulamos al total. No, me parece que ahora tendríamos que conseguir el valor de disponibilidad, porque ahora nada más sabemos si está pagado o no. O sea, Deberíamos filtrar por el mes. No, porque puede haber varias reservas, ¿está bien? Yo tengo el total de una reserva, ¿está bien? Pero tengo que buscar todas las reservas. ¿Ok? Entonces, Ahí podríamos... Uy, perdón. Entonces, yo acá elijo disponibilidad. Y ahora tengo que buscar... ¿Qué condición? ¿Qué es lo que voy a buscar? Primero, ¿qué quiero? Que coincida el ID de la cabaña y para la fecha. ¿Cómo? El ID de cabaña. El ID de la cabaña, bueno. ¿Sí? ID de cabaña. A ver. Acá. ID de cabaña. ¿A qué tiene que ser igual? Al ID de cabaña. Ah, tu variable, ID de cap. ¿Qué nombre le pusimos al ID de cabaña? ID de cap. ID de cap. Perfecto. ¿Qué otra condición? Que mons de fecha sea igual a MM. Bien. Que el mes de la fecha en que se hizo esa reserva sea igual a, ¿sí?, MM, que era este parámetro acá arriba. ¿Está bien? Profe, una consulta. Sí. Tengo una duda. Sí. Porque acá la clave primaria de esa tabla es fecha y cabaña. Porque para que no se... O sea, pero en el mes se puede repetir eso. ¿No convendría usar un scan? Va, no sé. Estoy confundida capaz.
¿Un scan para qué? O sea, yo lo que necesito saber si esta reserva que yo hice acá, si esta reserva tiene el mes ese que estoy buscando. Es solo lo único que necesito saber, digamos. Si esta reserva que hice acá corresponde al mes que me dijeron, digamos. Está bien, está bien. Sí, sí. No lo tengo que recorrer, no necesito este valor, porque dijimos que vamos a usar este claro, que es el total de la reserva, digamos. Bien, entonces si lo quisiéramos hacer más fino y decir, bueno, ir fecha por fecha y ver si el mes corresponde, sumo el valor solamente. Bien. Sí, me confundí con eso. Si lo quisiera hacer así de fino, ahí necesitaría un scan, ¿está bien? Bien. Pero hay otras cosas que tener en cuenta porque en realidad este total sí tenía un descuento y qué sé yo, ¿está bien? Bien. Que no está contemplado acá, digamos, ¿está bien? Por eso, para simplificarlo, dijimos, bueno, usen este total, digamos, ¿está bien? Por eso está la aclaración de si al menos hay un día que es de ese mes, ya está, cuéntenlo, digamos. O sea, solo estoy viendo eso, de que esta reserva que hice tiene al menos un día en ese mes. Listo, gracias, profe. Bien. Entonces, ¿qué más? El ID de la cabaña tiene que ser ese, el mes tiene que ser ese, ¿qué más? El año de la fecha. Tiene que ser igual al de la fecha. ¿El año? El año del día actual tendría que ser igual al año de la fecha que figura. Perfecto. Entonces, el año de la fecha tiene que ser igual al año de 6. ¿Está bien? ¿Y qué más? ¿Me falta algo más? Fíjense. La reserva. Sí, muy bien. El ID de reserva tiene que ser este, ¿no? Porque puede haber reservado a otra persona, pero nada que ver, digamos. Aparte, le tengo que decir que ¿sí? El ID de la reserva, sí, se los puse uno abajo del otro para que vean que eran, que son 4 condiciones, ¿no? El ID de la reserva, tiene que ser igual que nombre le pusimos, ID. Esas son las 4 condiciones, o sea, tiene que ser la cabaña, ¿sí? El mes de la fecha tiene que ser el que me pasaron como parámetro, el año tiene que ser ese, y el ID de la reserva tiene que ser el ID de la reserva que estoy mirando. ¿Está bien? Entonces, si cumple con todo esto, si lo encontró, digamos, ¿qué tengo que hacer? Pónganse que lo encontró. ¿Cómo le digo eso? ¿Cómo le digo si lo encontró? If found. Bien, if found. ¿Sí? Si lo encontró, ¿qué hago? Lleno el cursor que hice. Todavía no. Le sumo la plata. Claro. Todavía no sumé. Fíjense que mi total parcial sigue estando en 0. Nunca lo incrementé, ¿eh? Lo guardé acá este total cuando vi la reserva, lo guardé, pero nunca lo sumé acá, ¿eh? Ahora que estoy seguro de que esa reserva es del mes que quiero, del año actual, ¿sí? Y es la reserva que estoy mirando, ¿sí? Para la cabaña, y esa cabaña es del complejo que me pasaron, recién ahora lo voy a sumar, ¿está bien? Entonces, a este Profe, total, sí. ¿cuál es la diferencia entre el if seek y el if found? No, el seek es cuando hay un índice activo, pueden usar el seek. Y el seek necesitan pasarle la condición nada más, ¿está bien? Porque ya sabe cuál es el campo, es el del índice activo, ¿está bien? Y el seek funciona, es una función y también es un comando, ¿está bien? O sea, después de un seek pueden hacer un if found o pueden poner if seek, ¿está bien? Pero esa es la diferencia. Para poder usar un seek necesitan tener un índice activo. Para el OK no hace falta. Y profe, ¿por qué no usamos un seek cuando hicimos el set order to IAPNOM? ¿Acá? Claro, ¿por qué usamos el scan y no el seek? Porque el seek busca un solo valor, yo necesito recorrer todos. El seek busca uno y después ¿qué haría, digamos? Encuentro uno y después yo necesito recorrerlos a todos, digamos. ¿Está bien? Porque imagínense,
Si yo hago esto, set orden, primero ¿qué haría acá? ¿Seek de qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? Acá no sé qué estoy buscando. En realidad los clientes los quiero recorrer a todos. Acá no tiene sentido hacer un seek. No necesito recorrerlos uno por uno. ¿Está claro? Parece que se están variando un poco. ¿Queda clara la diferencia entre un seek y un scan y un locate? Ese IFAUN, el IFAUN que apareció ahí recién es del locate, ¿sí? De ese locate, después de una búsqueda, viene un IFAUN. El IFAUN va acompañado o de un locate o de un seek como comando. En lugar de un locate, si tenés que buscar por un campo que es clave, usas un seek. Podés usar seek y found o bien directamente if seek. ¿Se entendió? El que preguntó recién que no sé quién es. Sí, sí, ahí está. ¿Está bien? Gracias. En el seek, como hay un registro activo, no tienen que poner un así, por ejemplo. Vos pondrías seek y de cap, digamos. Porque ya sabe cuál es el campo. El campo es el campo del índice activo, digamos. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre el seek y el locate. El seek necesita que haya un índice activo y por tanto no tienen que decirle en qué campo quiere que busque. ¿Está bien? Y el locate no necesita que haya un índice activo, ¿sí? Y directamente pueden hacer un locate y le ponen una expresión, ¿sí? Como esta, de cuál es la condición que quiere que busque. Ahora, ¿de qué se diferencia un seek, un locate con un scan? Es muy distinto, digamos. El scan, ¿qué hace? El scan abre una tabla y va registro por registro. Pueden pensarlo como en el for de C, nada más que, a diferencia del for de C, como está buscando en una tabla, está recorriendo una tabla, automáticamente hace los saltos de registro el scan. ¿Está bien? Entonces los va recorriendo a todos, digamos, uno por uno, todos los registros. El seek, ¿qué hace? Ustedes le dicen seek, buscar algo, tic, va a ese registro y se queda ahí, y ya está. Entonces, acá no tendría ningún sentido poner un seek, digamos, porque primero que no saben qué buscar, porque no están buscando nada, quieren recorrerlos a todos, digamos. Entonces, por eso usan un scan. Entonces, fui a disponibilidad. Sí, me di cuenta de que esa reserva que había visto acá, hice todo esto, vine acá y después vine acá, solo para darme cuenta que esta reserva efectivamente es de la cabaña que me interesa, es del complejo que me interesa, ¿sí? Es del mes que me interesa y del año que me interesa. Perfecto, entonces ahí sí lo sumo. ¿Está bien? Lo sumo al total parcial. Hago acá el endiv. Profe, una pregunta. ¿Esa variable tot, no habrías que inicializarla también? Acá. Sí. O sea, antes. ¿Para qué? O directamente le damos el valor. Y ya le está dando el valor acá. Esto es una inicialización, digamos. Ah, ok. Todo esto son inicializaciones, digamos. Esto es una inicialización. Vos podés inicializar a 0 o podés inicializar a un valor cualquiera. En este caso Claro, es inicializando a total, digamos. Claro, no hace falta ponerle antes 0 y después total. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Está bien? Bien, entonces cierro este en scan. ¿Sí? Cierro este en scan. Y cierro este otro en scan de acá. Profe, ¿Sí? ¿no conviene seleccionar de vuelta la cabaña que está escaneando? Si quieren, háganlo. ¿Está bien? Ok. El scan no necesita eso, el scan sabe cuál es. Si quieren poner acá, antes de salir, select cabaña, acá select reserva, háganlo. ¿Está bien? No hay problema. Si quieren recordarle al scan cuál es la tabla activa, háganlo, no hay problema. ¿Está bien?
no es necesario. ¿Bien? Bien, entonces, cuando salen de acá, cuando salen de reserva, ¿sí? Entonces ya tienen toda la información que necesitaban, verificaron, sumaron, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí, ya tenemos toda la información, tenemos el total parcial, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar el cursor. Y si el total datos. Tenemos que cargar, claro, el cursor temporal que creamos, ¿sí? Tenemos que cargarle los datos, pero solo si ¿qué tenemos que chequear? Si el total parcial es distinto de 0. Claro, tenemos que ver que no sea 0, porque si no, nos aparecerían acá todos los clientes con 0, digamos. O sea, los que no reservaron aparecerían con 0, porque fíjense que acá no tengo ningún filtro. El cliente lo estoy recorriendo a todos, digamos. Entonces, para solo poner la información relevante, es decir, los que no son 0, ¿sí? Entonces debería decir, sí. Profe, perdón, Sí. una pregunta. No, ¿por qué no acumulamos? O sea, no sumamos esos totales. Ah, porque me confundí acá. Ah, bien, pensé que... No, muy bien. ¿Sí? Ahí Genial. es un acumulador, es un acumulador. Tengo que ir sumando, digamos. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Me olvidé, Gracias. se me pasó. No, Entonces, está bien. si este total parcial, ¿sí? Que fui juntando es distinto de 0, ahí sí tengo que agregarlo a mi cursor temporal. ¿Y eso cómo lo hago? Primero seleccionándolo. Bien. Ape Select blank. el cursor temporal. Hago un App en blank. Y después puedo poner aquí, puedo poner DNI igual y de No. cliente. ¿Por qué no? Tenés que hacer un replace. Muy bien, porque es un campo de un cursor. ¿Está bien? Entonces tengo que decirle replace. ¿Sí? El comando para modificar un campo de un cursor es replace. Replace DNI with client. ID client creo que le pusimos. ¿Sí? ¿Qué más? Replace. Apellido, nombre creo que le pusimos. Déjenme chequearlo. ¿Sí? Apellido, nombre. ¿Sí? With. ¿Con qué? All trim, apellido Bien. más, all trim nombre. ¿All trim de qué? La variable, no me acuerdo cómo era, AP. Está acá arriba. ¿Sí? AP. AP. Más all trim nombre. Sí, podemos poner una comita ahí para que quede exactamente como está acá en el dibujito que nos mostraron. ¿Sí? All trim. Para que no pegue, porque si no va a pegar el apellido y el nombre, ¿sí? Juntos. Entonces ahí, all trim de esto más all trim de esto. ¿Y qué más? ¿Qué nos falta? Sí, nos falta una variable más, que era la de total. Como le pusimos total pagado. Con, ¿sí? Tot parcial. Y ahora, ¿qué nos faltaría acá? ¿Qué nos faltaría acá adentro todavía? Había dos cosas que teníamos que hacer, si recuerdan el enunciado. Por un lado teníamos que llenar, digamos, el cursor, y por otro lado, ¿El total del complejo? Mira. el total del complejo, es decir, que tengo que sumar todos los totales parciales, digamos. Todos estos totales los tengo que devolver en mi variable que pasé acá. ¿Está bien? Entonces, a total parcial le tengo que sumar total P más este total parcial. Total del procedimiento es la suma de los totales. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe, yo podría hacer, perdón, podría hacer un calculate zoom del campo. Sí, pero no acá. No. Estás todavía dentro del scan. Lo podrías hacer abajo de todo, podrías hacer un calculate.
Sí, Claro, totalmente. genial. Gracias. ¿Alguien más ahí por ahí me parece que preguntó algo? ¿No? Bueno. Entonces acá hago un scan de clientes, ¿sí? A ver. ¿Sí? Y cierro el procedimiento. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Se entendió cuál es la dinámica siempre? ¿Sí? Profe. Piensen, sí. ¿No nos faltó inicializar total C, creo que llamaste a la última Total P, total me P? parece. Esta. No, El de abajo. Ah, claro, está ahí arriba. Pasa que cuando te llaman, ¿sí? Esta variable la inicializan antes de llamar al procedimiento, digamos. ¿Está bien? Es una variable que te pasan. Esta es una variable de salida, ¿está bien? Antes de llamar al procedimiento, vos deberías inicializar un total P afuera en 0 y pasársela para que el procedimiento haga esto, digamos. ¿Está bien? Podés inicializarla si querés acá, ¿sí? Podés hacer para asegurarte, digamos, ¿sí? Podrías hacer un total P igual a 0, digamos. Inicializarla acá afuera, digamos. No sé. Me parece que no, digamos. ¿Por qué? Y bueno, porque alguien podría querer sumar de distintos meses, entonces llama a este procedimiento con un total P y usa esa misma variable para llamarla de nuevo con otro mes y ir acumulando en este total P. Si vos se la pones en 0 acá, es responsabilidad de la persona que llama al procedimiento en inicializarla en 0, digamos. ¿Está bien? Pero no está mal. Si quieren inicializarlo acá, no está mal. Entonces, ¿cuál sería la lógica? O sea, me di cuenta que el cliente aparece una sola vez. Tiene que aparecer una sola vez y ordenado. Entonces voy a empezar por la tabla cliente. Le pongo un índice para que los recorra en el orden que yo quiero. Y después me voy a fijar las reservas que tiene este cliente. ¿Está bien? Entonces voy a ir a reserva porque la única tabla que me vincula las reservas con el cliente es la tabla reserva, es en donde está el ID de cliente. Entonces me voy a reserva y acá qué información tengo, importante, el ID de la reserva que hizo este cliente, ¿sí? Que esté apagado y el total, cuánto pagó por esa reserva. ¿Sí? Pero lo que no sé en esta tabla es si la fecha en que hizo esa reserva incluye al mes que estoy buscando. ¿Está bien? Entonces necesito ir acá. Entonces podría intentar ir acá primero. Entonces digo, bueno, tengo que buscar acá. Ah, pero ¿qué cabaña es? Ah, no sé, yo sé el complejo, pero no sé la cabaña. Entonces tengo que ir a ese complejo, ¿sí? Y hacer un scan para ver para todas las cabañas de ese complejo y ir sumando, y ir fijándome si esa reserva que había hecho era de alguna de las cabañas de ese complejo. Si resulta que era así, ¿está bien? Recién ahí sumo, cargo los valores en el cursor que creé al principio, voy acumulando todos estos totales para devolverlo al final. ¿Está bien? No sé si... A ver si Profe. lo puedo checar un poquito. Sí. Entonces, el replace no se usa cuando es una tabla normal. Sí, igual. Ah, pues dijiste como para el cursor. Es igual. No, bueno, claro. Para un cursor y para una tabla usan el replay. Si fuese una variable, ¿sí? Usan un igual. Pero como son campos de un cursor o de un cursor es una tabla en memoria, pero no deja de ser una tabla, digamos. ¿Está bien? No, Entonces, pensé que como era en este cursor. caso necesita usar un replay, digamos. Claro. Está bien. Igual que una No tabla. no pueden hacerlo con un igual, digamos. Les digo cosas que surgen en los parciales, que por ahí se olvidan y hacen un igual, ¿entendés? Voy a ver si lo puedo achicar un poquito. Profe, tengo una consulta. Sí. Pero es como en general. Porque me pasó en otro ejercicio que era parecido a este y en vez de ingresar el mes, le pedí a la persona que ingrese la fecha en un text box. Sí. Entonces, ¿yo cómo hago para comparar la fecha que yo tengo en la tabla con la fecha que me ingresó el usuario? O sea, a mí se me ocurrió lo de todo y después compararla, pero no sé, no me funciona bien. ¿Por qué? ¿Y por qué no podías comparar fecha contra fecha?
O sea, vos decís que compare directamente lo que me metió el usuario. Sí, si está en el formato correcto, sí, ¿por qué no? Es un tipo de datos, se pueden comparar por igualdad, por mayor, por menor, sin problema. No la tengo que, o sea, no tengo que hacer el todo antes de No. pasarlo. No, ¿qué lo quiere pasar un string para compararlo? ¿Para qué? No, creo que ella No lo sé. quiere pasar a date para compararlo, porque si la Claro, persona lo sé ingresa todo. por textbox, no estaría en Es un carácter. carácter. Ah, lo ingresó, perdón. Lo ingresó como carácter y vos querés pasarlo a un date para Un date. compararlo, digamos. Claro, porque la persona, yo supongo que si ingresa en un text box una fecha, es un carácter. Ok. Sí, lo pasás a un tipo date, sí, sin problema. Y lo Y comparás. después ahí lo podría contra comparar date. con normalidad. Sí, con igual, claro, es un tipo de dato, sí. Claro, ok. Y Gracias. profe, ahí, Si quiero que sea mayor también, con un Sí, mayor se puede. Igual, sí, los campos, los tipos de datos que ya vienen en el lenguaje se pueden comparar con igual, con mayor, con menor, lo que haga falta. Genial. profe, ahí no conviene configurar el text box para poner directamente que sea tipo fecha. Podría hacer eso también, pero bueno, ella dice que lo ingresó como texto, bueno, no hay problema, digamos, lo puede ingresar como texto con un, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me sale. Lo ingresa como texto y ella lo pasa a tipo date, no hay problema. Sé todo. Carácter to date. No, máscara, con una máscara. Podían poner una máscara, digamos, para que ingrese, ¿sí? Tipo fecha, así con las barritas, que te lo separe con las barritas, y después lo pasás a date, ¿sí? No hay problema. Profe, con el thisform. Bueno, el textbox.value igual, y los corchetes, abrir y cerrar, directamente te lo configura solo. Claro. Sí. Esa es la inicialización para inicializarlo a fecha, digamos. ¿Qué cosa? ¿Qué dijo la chica? El thisform. El nombre del que le hayas puesto al textbox. Sí. Punto value igual, y ahí le abrís y cerrás llaves. Lo podés hacer desde las propiedades también, la propiedad del value de ese texto. Ah, genial. Perfecto. Con llaves, no corchetes. No. Llaves, sí. Ok, gracias. Llaves y en el evento init. Ok, gracias. En el procedimiento no pueden hacer referencia a ningún control del formulario. Sí, ojo, eso es lo que le está diciendo Inés, es muy importante, ¿eh? Ojo. Desde acá dentro de un procedimiento no pueden poner thisform.error. O sea, le da error. De entrada, digamos. No pueden hacer eso, ¿eh? Eso se inicializa, como dijo su compañera, desde la propiedad, o si lo quieren hacer desde el init del formulario o desde el init del control, lo inicializan la propiedad value a llave para que tome un date, digamos. Pero no pueden hacerlo desde adentro de un procedimiento. ¿Okay? Profe, una consulta con el ejercicio este que estábamos haciendo recién. Con el parámetro que pedía el enunciado de total P, ahora yo como lo muestro. O sea, como no hago un return, ¿cómo lo ve el Eso, usuario? bueno, en este ejercicio en particular, yo saqué la segunda parte porque no me parecía demasiado interesante, pero como te decía, había un combo que el usuario elegía el complejo, había un combo que el usuario elegía el mes. Estaba el botón calcular, estaba la grilla y abajo de todo decía total y había acá un cuadro de texto o un label y ahí le ponían el valor del total, digamos. Entonces vos llamarías al procedimiento y después lo que haría es cambiar el value o el caption del label o el value del cuadro de texto a ese valor que te devuelve el procedimiento como total, digamos. Si es caption, porque es un label, tienen que convertir esa variable que es de tipo numérica, la van a tener que convertir en string. Y ese procedimiento va a tener 3 parámetros, 2 de entrada y 1 de salida. El parámetro de salida tiene que estar previamente inicializado en 0 para indicar que va a ser una variable de tipo numérica. Los parámetros de salida hay que inicializarlos previamente.
O sea, ¿Entendió? perdón. Sí, quiero saber, si fuese un cuadro de texto sería div_for.text.value igual total P o do procedimiento. Sí, total P. Ah, No, ahí no va. podés llamar al procedimiento así, ¿eh? Claro. Ojo que el procedimiento no se llama como una función, ¿eh? Ah, perdón, me confundí. Sí. Recordá, tú, el nombre del procedimiento, with, y le pasás los parámetros. Es decir, que como el parámetro lo inicializaste arriba, llamás al procedimiento con el do, y abajo tenés, o sea, vos ya tenés declarada esa variable, así que la Claro. podés asignar al punto value. Bien, listo. Gracias. Nada. Y profe, por ejemplo, vi que en varios parciales después lo que te pide es que digas que pondrías en el load, en el init del formulario, en el clic del botón por lo general. Y, por ejemplo, en el load, en este caso vos pondrías el set default to y después el set centurión, set date, día, mes y año. Sí, traten siempre de, a ver, porque lo que suelen hacer es, pongo todo en el load y ya está, aunque no lo use. Capaz que no hay ni siquiera campo de fecha, ni trabajan con fecha y ponen el centurion, ponen el, por defecto, digamos. Usen lo que realmente van a necesitar, no pongan todos los sets por las dudas, digamos, ¿está bien? No porque esté mal, sino porque, o sea, parece Por ejemplo, que se lo grabaron de memoria y lo ponen ahí, digamos. Qué sé yo, el set talk off. Si no eso van te a decía, usar no un tiene sentido acá. calculate, si no van a usar un calculate, no pongan esos seteos que no van a usar, digamos. Claro. Algo importante que sí tienen que usar, que agregar, es que nosotros trabajamos con un formulario que no está enlazado a datos. Por lo tanto, hay que abrir cada una de las tablas en distintas áreas de memoria y también pueden activar los índices y después los van a usar. Eso es importante. He visto que a veces cuando en el load del formulario no abren ninguna tabla. Eso es un error, no abrir las tablas. En distintas, o las abren, pero no agregan IN1, IN2, o sea, como que no las abren en distintas áreas. Si ustedes no abren una tabla con use y después abren otra tabla, otra vez con use, y no cambian el área, se cierra la anterior. Queda en la última tabla que abrieron con use, le va a quedar abierta. ¿Se entiende lo que dije? Sí, profe. Si lo Bien. puedo repetir, profe, mejor, porque medio que me perdí. Bueno, por ejemplo, van a tener use clientes IN1, use reservas IN2. Si yo hubiera, eso es lo que se espera en el evento load. Pero si ustedes escriben use clientes y después debajo escriben use reservas, cuando abre reservas, cierra clientes, porque lo está abriendo en la misma área de memoria. Si ustedes abren la tabla clientes en el área 1, IN1, y después abren la tabla reservas, IN2, quedan las dos tablas abiertas, pero va a haber una sola activa, la última que abrieron. En el caso de que abran las tablas use clientes y no escriban nada más, y después debajo use reservas, cuando se ejecuta el comando use reservas, se abre reservas, o sea, se cierra clientes y se abre reservas. ¿Se entiende? Profe, lo mismo con en la load. Habría que cerrar todo. Close all. Es simple. Pero en el unload no van a poner difon.release, porque ya el mismo evento es el release, ese método ya lo que hace es descargar el formulario de memoria, que es lo mismo que hace el unload. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, eso, como dicen, siempre en la parte de programación no trabajamos con entorno de datos, ¿sí? Y el único enlace que se usa es el de la grilla en este caso, ¿está bien? El de la grilla está temporal, después cuando tienen que mostrarla, ahí se permite que hagan un enlace porque
bueno, nunca vimos cómo cargar una grilla a mano, pero por ejemplo, los combos, ¿sí? Los tienen que cargar a mano, ¿sí? Tienen que hacer un scan y cargar los datos a mano. No pueden decir enlazo el combo, digamos. Dejamos la parte, todo lo que sea enlace a la parte de laboratorio, y en programación trabajamos sin enlace a datos, excepto, por supuesto, con la grilla, porque nunca vimos cómo cargar una grilla, digamos, a mano. Sí, entonces tienen que saber cómo es, por ejemplo, cómo cargar un combo sin enlace a datos y cómo cargar un combo con enlace a datos. Esa diferencia la tienen que conocer. Y el procedimiento que les presentó hoy Javier como ejemplo es un buen ejemplo de parcial de que van a tener que recorrer varias tablas. Profe, lo que dijiste antes que no entendí, lo del thisform.release, ¿ese cuándo se usa entonces? Si vos pones un botón cerrar, sí, un botón salir, mejor dicho, entonces en el botón salir pones thisform.release. Por supuesto que va close tables, y close database, close table y thisform.release. El unload, digamos que como que ya tiene implícito, si vos lo pones, el unload del formulario ya tiene implícito el thisform.release, digamos. Entonces, no tiene sentido ponerlo, digamos. Ahora, si vos querés poner en tu formulario un botón que diga salir, como eso no llama al unload del formulario, sino que es el clic del botón, en ese clic del botón pones un close all o close table o lo que necesites, y después thisform.release, y eso te cierra el formulario. Listo, gracias. Nada. Profe, ¿podría mostrar qué sería entonces lo que pondrías en el load? Porque hay algunas cosas que me generan dudas. Y en el load del formulario, bueno, como les digo, es que no es automático, o sea, no es que tienen que poner todo, o sea... No, ya sé, digo en este caso. Sí, yo pondría el set default true, sí. No estamos viendo, te aviso por si pensás que estamos Ay, viendo. perdón, sí, yo lo estoy coso. Ahí va. Ahora sí. Sí, ahora sí. El set default true, sí. Sí, ese lo pondría. El set procedure true, también. Open Database también puede haber. Sí, puede haber un Open Database. Con el nombre de la base de datos, y después vienen todos los use con los nombres de las tablas. In. Eso es importante. Profe, ¿puedo agrandar un poquito la letra? Sí, perdón. Porque está muy de lejos y capaz no Sí, sé. la achiqué para que entrara todo. Ahora lo Gracias. agrando. Nada. Pero igual, ustedes Ahí ya va. saben de qué se trata. Open Database, los use. Bueno, no sé, si en algún lado hacen un calculate, tienen que hacer el set top off para que no les salga arriba del formulario. Bueno, set date. No, Profe, ¿qué? si Set tenemos, centurión. Sí. si tenemos las tablas en la base de datos, ¿no es que no es necesario hacer el use? Porque ya te las abre solas, digamos. O a mí siempre me salta error cuando hago eso, si abro una base de datos y le pongo use. Esto es trabajar sin entorno de datos del formulario. No las abrimos en el entorno de datos, las abrimos por código en el evento load del formulario. ¿Se entiende la diferencia? En laboratorio se trabaja configurando el entorno de datos del formulario. Acá solamente las abrimos por código en el evento load del formulario. Es distinto, por eso yo les hago esa diferencia, o sea,
nosotros trabajamos, o se puede hacer una pregunta también, ¿cómo abren las tablas si no usan el entorno de datos? ¿Cómo abren las tablas si utilizan el entorno de datos del formulario? Esa puede ser una pregunta de laboratorio, ¿no es cierto, Javier? Sí. No sé si me estoy olvidando alguna. Creo que con esto, para eso, es más que suficiente. El Sí. set-top box, por ejemplo, no lo necesitan, digamos. El Century On tampoco lo necesitan, digamos. El Estos set dos, date, día, mes y año, salvo Sí. que tengan que haber un control fecha para que la fecha en el cuadro de texto se vea como día, mes y año. pero bueno, no para este caso, digamos. No, Esto es, para este ejercicio no. Ya con esto es suficiente. Profe, y en el init de acá, ¿qué pondrías? Lo que hay que, todos los controles que aparezcan en el formulario, por ejemplo, si tenés el combo para agregar los nombres del complejo, harías el select, el complejo y un scan y hace, ¿cómo haces para agregar ítem a un combo? Add item, ¿no es? Add list item. Ah, ok. Profe, con eso, cuando yo, digamos, este ejemplo que le pasaba, Paréntesis, nombre, el primer argumento tiene que ser una cadena de caracteres y el segundo tiene que ser de tipo numérico, un argumento numérico. algo así. Esto es esto es agregar valores al combo, ítem al combo, sin enlace a datos. Se están copiando. Lo que está en la tabla, el registro de la tabla se copia. Por cada vuelta de ese scan se copia uno a uno. ¿Y qué es lo que se copia? El nombre y el ID del complejo. Esto es sin enlace a datos. Y si esto mismo lo tenés que es enlazado a datos, se configuran las propiedades del combo y tenés que saber decir las dos propiedades que configurás el combo para que te quede enlazado ese combo. O sea, ¿cómo cargas un control sin enlace de datos? Es en este caso, en el evento init del formulario. Y de esta manera, ¿cómo cargar? Este es sin enlace, se está copiando. Cualquier modificación que yo le haga al combo no se ve reflejada en la base de datos, en la tabla complejos. Si yo lo quiero a un combo que esté cargado con enlace a datos, cualquier modificación en los datos del combo se va a ver reflejado en la tabla. ¿Y eso cómo se hace? En las propiedades del combo le voy a tener que configurar las propiedades del row sort type y el row sort de ese combo. ¿Se entiende? Es un combo, es un row. Bien. Vean esas diferencias. Tienen que tener claro. Trabajar sin enlace a datos, con enlace a datos, los controles. Y lo mismo al abrir, como mencioné antes, el tema de las tablas. ¿Cómo se abren las tablas si uno no trabaja con enlace a datos por código? ¿Cómo las abren? Como lo mostró Javier. Acá les puse cómo llamarían al procedimiento. ¿Sí? Recuerden, no es una función. No la pueden llamar con el nombre y los paréntesis con los cosos. Inicializan la variable de salida, ¿sí? Para decirle que es un entero, do, el nombre del procedimiento, with, los parámetros, en este caso, por ejemplo, el complejo, como ustedes necesitan el ID del complejo, es list item ID, el segundo parámetro, y le pasan este parámetro que es el parámetro de salida, digamos. ¿Está bien? Esto es en el init del formulario. Ese init que menciona ahí Javier es init del formulario. Sí, pero esto que, ojo, no se confunde. Ah, no, el otro es el click, ese es el evento click del botón. Este es el evento click del botón, qué sé yo. Clic del botón calcular que estará por ahí, qué sé yo.
Y por ejemplo, lo que habíamos hablado de si nos llegaba a pedir que verifiquemos si el usuario había seleccionado. Sí, O sea, yo en el lo clic haría del acá. botón. ¿Qué? Acá. Claro, y yo podría poner, por ejemplo, if thisform.combo1.value igual como para mostrar que no selecciona nada. If empty y Ah, ok. thisform.combo1.value. Ok. ¿Está bien? Ahí también lo podías asignar una variable, el thisform combo 1, liciten ID. Sí, también lo puedes. Sí, por ejemplo. Claro. Sí, si quisieras pasarlo como lo inicializás antes y se lo pasás acá como una variable. Sí, sin problema. Y bueno, no sé, cuando salen de acá tendrían que, no sé, thisform.text1.value, por ejemplo, que fuese un cuadro de texto que te muestra el total, entonces, total T. Esto algo preguntaron antes, creo que quedó claro, pero por las dudas, ¿está bien? Y si es etiqueta, si es label. Label 1. Caption. Caption. Porque value no existe en etiqueta. Y hay que convertir igual al string. str de total P. Está bien, depende de lo que tenga. Una consulta, y para justo recién que una compañía preguntaba lo del if empty, si en un combo. Y con respecto a una grilla, yo quiero que el usuario seleccione un registro de la grilla. ¿Cómo puedo hacer para hacer referencia a validar si hay algo ahí seleccionado? Eso es bastante más complejo, no nos metamos. No. Nadie te va a pedir que selecciones. No vamos a preguntar nada de eso en programación. Dale, no. Gracias. Bueno, nos pasamos un poquito, no sé si hay alguna otra duda. ¿Puedo cerrarlo? Bueno, vamos a darlo por la duda. Profe, suponete que querés enlazar ese cursor que nosotros creamos. O sea, haces todo el procedimiento con un botón, haces que se dé todo ese procedimiento que nosotros hicimos. Sí. Y querés que cuando le des al formulario, cuando lo ejecutes, que no se enlace con nada, viste que se enlaza con la que aparece seleccionada. Yo podría poner en el load del formulario record source. No, ya en el load no. Perdón. En el init de la el grilla record source, espacios, y después, cuando haga clic en el botón, que ahí lo enlace. Sí, exactamente. Exactamente eso. eso. Ojo, no en el load. En el load te va a dar error. En el init. En el init lo podrías iniciar la comillita, como hicimos en algún ejercicio que yo les ¿En mostré. el init de la grilla o del formulario, en ese caso? No, en realidad se va a ejecutar el init de la grilla y después el init del formulario. Así que si lo pones en uno o en otro, es indistinto. Es lo mismo. Bien, perfecto. Es lo mismo. Y después de eso, acá después llama al do ahí sí lo volverías a enlazar al temp. Digamos. Sí. Bien. Acá Gianluca pregunta para el mes si tengo que completar un combo con los 12 meses y los nombres de los meses. Sí, se usa un for, una variable de control i de 1, ya lo hicimos, igual 1 to 12, y después ahí, ¿qué vas a usar? thisform.combo2.addItem, y entre paréntesis va a tener que ir el nombre del mes con el cmons, pero el argumento de cmons tiene que ser de tipo fecha. Entonces ahí va a ir convertís date, o sea, tenés que poner date, y entre paréntesis el día, mes, el i, y el año, por ejemplo, el día puede ser 1, todos los meses tienen el día 1, 2023, paréntesis, i, paréntesis. No sé si ya se entendió, ese lo hicimos en clase. Bien.
Se hizo en clase. Ese lo hicimos, sí, Inés lo hizo eso ya. ¿Está bien? Estamos recordando. Exacto, ahí lo escribió Javier, cómo quedaría, y eso estaría dentro de un add item. Le vamos agregando add item. Puede ser también un add list item, pero con un add item es suficiente. Coma I para que sepa add item y sí, también puede ir. Ojo que... Bueno, no sé si me olvidé algún coso acá, algún coma, alguna, pero bueno, es la idea. Ojo que acá lo que suelen hacer es esto, Sí, cualquiera. Eso está mal porque necesita un argumento de tipo fecha. Lo que convendría es un add list item también. Podrían poner un add item o un add list item. Cualquiera de los dos es válido para el CMONS, paréntesis, 1,2023. Eso, yo usaría un add list item. ¿Por qué? Porque ya sabe, para poner el segundo, porque ustedes necesitan el número de mes para operar. Necesitan el list item ID. Pero cualquiera de los dos estaría bien, porque justo da la casualidad que el que va a estar en el primer lugar es el mes, es enero, que es el mes 1, así que es por orden. El add item, uno puede obtener el primer valor, o sea, el valor 1, porque va a estar en la posición 1. O sea, cualquiera de las dos maneras, add item o add list item, es válido. Pero cuidado cómo escriben el argumento de CMONS. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, una consulta que tengan. Profe, yo tenía una consulta con un error que me aparece en VisualFox. Bueno. ¿Les presento pantalla? Sí. Porque cada vez que quiero agregar algo, un espacio, digamos, y tengo algo escrito, me salta este error. Error dice de comandos de